Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:41 minutos, 7:41 en las Islas Canarias. Don Xavier Horcajo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días y feliz lunes de Pascua. Muchísimas gracias, igualmente. En Cataluña es fiesta, ¿no? Fiesta, sí. Cataluña, Navarra, en un montón de sitios. Bueno, me estaba contando don Xavier que, puestos a tener experiencia de perder, él tiene mucha, porque yo soy del Atleti, él es del Español, y dice, pues yo te gano a perder. Vamos, hemos perdido muchas veces, hemos bajado a segunda, fíjate, injustamente. Injustamente, ¿por qué? Muy injustamente. Bueno, nos hicieron un tinglado. ¿Un robo? Sí, un robo a mano armada, pero bueno, lo hemos superado. Superamos tener un presidente chino, lo cual es terrible, ¿verdad? Para un equipo de fútbol, mire usted el Valencia, ¿no? Sí. Es una cosa ya que va de suyo, pero bueno. Y hoy vengo particularmente... He tenido como un shock contra la realidad. Me he dado cuenta de que sigo viviendo en un país que es un desastre, en todos los sentidos. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, llevaba 4 días ahí en la inopia esta de Semana Santa feliz, y de repente hoy descubro que ya, si usted lo para pensar, dirá, esto era lógico, tenía que llegar. Ha llegado hoy. Los datos de la EPA. ¿Qué demuestran los datos de la EPA? Pues mire que hay más funcionarios en este país que autónomos. Dice, no me extraña nada, vamos liquidando a los autónomos, vamos produciendo más funcionarios. Bueno, en estos datos ya se demuestra que hay muchos más funcionarios que autónomos. ¿Cómo vamos a ir bien así? Pues de ninguna manera, iremos como su equipo y el mío, es fatal, esto no puede ser. Pero me ha dicho don Xavier que llegó a jugar en el Español. En categorías menores, juveniles y esas Pero, cosas. ¿cómo dejó el fútbol tan lucrativo por la profesión periodística? Porque era muy duro eso de entrenar, era muy duro, y luego además pues uno tampoco tenía la calidad requerida, ¿no? Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Buenos días, vengo con cierto retraso porque tengo un catarro que me ralentiza los ritmos vitales. Bueno, aquí estoy. Pero eso no tiene usted por qué decirlo, porque bueno, quien no esté viendo la tele pues no se había dado cuenta, pues de que ha llegado usted con retraso. Pues hay que estar ahí más atento, hombre. Está más pícaro, sí. Bueno, pues efectivamente esos datos que he comentado Xavier son demoledores, o sea, más empleados públicos que autónomos. Y claro, pues si la legislación va toda destinada a cargarse a los autónomos... Por otra parte, completamente lógico. Es una heroicidad ser autónomo. Hoy ha llegado el pago del IVA trimestral, al menos a mí. O sea que... Por cierto, que usted estrena un decorado aquí hollywoodiano. Sí, estrenamos nuevo fondo. Muy bonito. Muy bonito, diseñado por don Pablo. Muy urbano. Sí. ¿Les gusta? Sí. Bueno. Claro que sí. Bueno, ¿por dónde quieren ustedes que comencemos? ¿Por Aitor Esteban, por ejemplo, diciendo que no sabe si su sucesor al frente del PNV se llamará Hassan? Pues por ejemplo, sí. Es un buen comienzo. La verdad que el PNV que encarna las esencias más carcas e incluso racistas e inequívocamente hispanófobas, pues ya va asumiendo que las políticas que han ido impulsando durante todo el tiempo que el bipartidismo le ha dejado hacer lo que le diera la gana, pues están dando un fruto indeseado, al menos según los postulados fundacionales del partido de Sabino Arana. Me imagino que ellos aspirarán a pastorear metafóricamente a aquello en lo que se transforme el pueblo vasco y poco más, pero desde luego el problema demográfico de las vascongadas es enorme. Los privilegios, en cierto modo, conducen a este tipo de sociedades, bastante consumistas, bastante individualistas, y estos son los resultados. A mí me parece que hay 2 planos de análisis. Uno, el político, porque ahora se cumple un año de aquellas elecciones en las que se jugaban el pellejo y lo salvaron por muy poco y tal, y eso. Y luego el de los hechos, que es mucho más grave y mucho más importante. En el de los hechos, ¿a dónde nos lleva la política de concesiones al PNV del señorito Sánchez? Pues inequívocamente nos lleva a un compromiso vergonzoso absolutamente con los herederos de ETA. Ha habido estos días atrás una agresión de un etarra, ya de los pocos etarras que deben quedar en las cárceles vascas, ¿verdad? Deben haber 4 o 5. Pues uno de ellos se decidió agredir a un funcionario de prisiones. Bueno,
este es un hecho, la vida de los funcionarios de prisiones merece un capítulo aparte bien interesante. No son una autoridad. Sí, no. Es increíble, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, no es que ya no sean la autoridad, que eso es triste, sino que se les mean en el pecho con una especie de burla permanente. El que gobierna las cárceles vascas, que es el PNV o quien designe el PNV, decide no tramitar el expediente del funcionario conforme le ha agredido un preso. ¿Pero esto qué mundo es este? ¿Qué mundo es este? Pues es la consecuencia de una cesión al PNV, que es un acuerdo con el independentismo vasco, no nos engañemos, conforme, bueno, tú vas a estar aquí el mínimo tiempo posible y, mira chicos, si se produce algún incidente, miraremos para otro lado. Sí, así es. Y además el PNV tendrá que irse también buscando algunas salidas, porque la amenaza de Bildu es total. La amenaza del voto joven está más alineado con Bildu, que es un partido además que ha asumido... Ya al PNV solo le votan los boomers. Más o menos, ¿no? sí. Y Bildu ha asumido, lo hablaba yo con un amigo de Bildu hace poco, ha asumido casi todos los postulados woke, casi todos, prácticamente todos, y eso arrastra a toda la juventud. Pero Bildu tiene un problema con el asunto migratorio, porque claro, por una Sí, parte claro, quieren mantener el discurso de la identidad vasca, y por otro lado, claro, si dejan ese campo, entonces ahí se abre la puerta al crecimiento de Vox, o estilo Cataluña, de una fuerza Abertzale anti-inmigración, ¿no? Es un Sí, follón. es una contradicción que tienen ellos es el mismo que cabalgar, que se diría, ¿no? Pero ellos hablan menos en ciertos ámbitos urbanos donde impera ya o hay una mayoría de inmigración, hablan menos de independencia. Porque saben, claro, evidentemente hablan de otro tipo de cuestiones, porque tienen que irlos de algún modo captando, ¿no? Entonces tienen un problema serio, y lo que dice don Luis es cierto. Puede aparecer una fuerza que es esencialmente vasca en gran medida, porque, insisto, en los postulados de Sabino Arana era xenófobo. Por cierto, a ver si la televisión española y otros medios bien subvencionados le dedican un poquito de tiempo a los postulados aranianos o aranistas, ¿no? Xenofobia, racismo, misoginia, eso es lo que era ese señor, ¿eh? Y eso que murió joven. Y eso que murió joven le dio tiempo a poco, ¿no? Pero por el mal de Addison, me parece que era su enfermedad, ¿no? Entonces, a ver si tiene un día, un ratito y lo ponen sobre la palestra, ¿no? Me da que va por otro de que no. la televisión española. Me da que siguen combatiendo. Telecinco, Sí. bueno. Sí. Ahí en Cataluña ese fenómeno de las fuerzas separatistas anti-inmigración pues tiene en estos momentos a todo el separatismo en jaque, porque los datos que van llegando son que no solo le quita votos a Puigdemont, que eso pues parecería bastante natural, sino también a ERC, y hay cargos de ERC pasándose al partido de Alianza Catalana de Silvia Orriols, ¿no? Y ese es un tema no resuelto en Esquerra Republicana, que llegó a tener a los primeros diputados en el Parlamento de Cataluña de origen marroquí. Sí, uno de ellos, por cierto, expulsado por la Audiencia Nacional por su condición de espía del rey de Marruecos. Que esto no se le reprocha nunca. Los de Esquerra tienen la inmensa suerte de que nunca le reprochan nada. Mire usted, nunca le reprochan los comandos pardos, nunca le reprochan haber tenido algunos líderes abierta y claramente masones, desde Ferrer y Guardia hasta mucho más reciente. Nunca le reprochan tener una actitud un tanto confusa ante sus planteamientos ideológicos, ¿no? Uno de ellos es el de la inmigración. Luego vino el PSC y los hizo grandes, porque ya el PSC los nombró a estos que provenían de Marruecos, les nombró consellers, ¿no? Sí. Esto ya es tremendo, ¿no? Pero le sale todas las sociedades que tienen un origen carlista tienen un punto de independentismo. Nosotros, sea Sabino Aranista, que yo creo que sí, o de la señora Orriols, esta que ha salido recientemente en Cataluña, y luego otro punto de decir, no, estamos más conectados con la ideología de la izquierda y por lo tanto tenemos que un presidente de la Generalitat se llame Hassan, sería lógico, ¿no? Este es el pensar de algunos, de muy pocos, por cierto, ¿no?
Bueno, claro, si escarbas en los orígenes de los que han sido los líderes de Esquerra, el tufo apesta a una vinculación. Un tío que imita el uniforme de los camisas negras de Mussolini, pues algo le está diciendo a la humanidad. Un tío que asesina a la gente por ir a misa en el mundo rural catalán, pues oye, esto es cenetismo, ¿no? Lo que pasa es que como lo practica Esquerra, pues entonces no busquemos más, que son aliados útiles. Sí, claro, además es otra identidad y tal, ¿no? Bueno, ahí el tema, el carlismo, es que carlismo es una palabra demasiado amplia. Yo hablaría de carlismos, ¿no? Que hay muchas tendencias, bueno, ¿no? Porque es verdad que en los años 60 hubo un carlismo federalista, que por ahí yo creo que puede haber cierto encaje. Yo me acuerdo que entrevisté en su momento a Evaristo Olcina y hablaban de eso, pues de una especie de federación de, vamos a llamar, de terruños, como queramos llamarle, ¿no? Pero las contradicciones ahí son enormes, porque sí, tienen ese arraigo local tradicional, pero a la vez tienen metida en vena la Europa de los pueblos. O sea, tiene una cantidad de contradicciones enormes ese tipo de grupos. Y Silvio Orriols, tengo que recordar que sí, que tiene un discurso anti-inmigración inequívoco y antimusulmán, probablemente, ¿no? Aparentemente. Pero luego ha dicho que la raza... O sea, ha hablado de la etnia catalana. O sea, es que ojo la terminología que manejan, ¿no? Y me gustaría también recordar a elementos como Heribert Barrera y demás, ¿no? Y luego el tema del ADN y de los baches del ADN de Torra, lo de Junqueras y Torra, en fin, ese galán apuesto, fino, ese Robert Redford de las Ramblas. Y luego estaba lo que decía Oriol Junqueras con respecto a la proximidad genética, me parece que recordar con los franceses, que hacían siempre yo el chiste ese de ponerlo, comparándolo con Alain Delon y decir, hombre, pues no encaja perfectamente el ADN y tal. Es decir, que el asunto racista está todavía latente mucho más de lo que parece. Pues de eso del ADN he estado este fin de semana con eso de que no había nada que hacer, pues entonces me he dedicado a hurgar en un enigma histórico que la verdad es que me ha llamado siempre mucho la atención, que es el enigma de los agotes. De los agotes, sí. En Navarra, País Vasco, sobre todo en el Valle de Baztán, que es el único ejemplo que ha habido en España, que yo sepa, de casta al estilo hindú. Los agotes eran un grupo de población a los que se les negaba el acceso a la iglesia por la entrada de todos, a los que se les prohibía casarse con otros que no fueran agotes, a los que se les prohibían determinados oficios y se les condenaba a otros. En algunos casos se les prohibía poseer tierras. Y dices, ¿y por qué? O sea, tenían la misma religión que el resto de los vascos, tenían el mismo idioma que el resto de los vascos, los mismos apellidos que el resto de los vascos, el mismo aspecto exterior que el resto de los vascos, es decir, no había ni problemas de lengua, ni problemas de raza, ni problemas de religión. Entonces, ¿por qué esta especie de exclusión de un grupo social? O sea, pues simplemente nacías en familia de agotes y eras agote. Y entonces, a pesar de todos los intentos de los reyes de España, de las autoridades eclesiásticas, del Parlamento de Navarra, porque acabara esa discriminación, no acabó hasta muy avanzado el siglo XIX, ¿no? Y entonces, pues hay muchas teorías por ahí de ¿y por qué? ¿De dónde viene esta especie de discriminación a ese grupo social? Y había teorías de que si eran descendientes de godos que habían estado por allí y tal, de que si eran descendientes de judíos, que si eran descendientes de musulmanes, que si eran descendientes de una cruzada albigense que fue destruida en 1200 y pico y tal. Y entonces he leído hace poco pues un estudio genético donde se ha hecho con gente que son de este grupo, concretamente de un barrio cercano a una de las poblaciones del Valle de Baztán, y donde se ha mantenido bastante homogénea la tradición familiar. Y efectivamente hay diferencias con los vascos, hay diferencias genéticas.
y su ADN es más de la zona de las Landas francesas, lo cual abona la tesis de que pudieron ser restos dispersos de los albigenses que fueron destruidos en 1200 y pico y tal, no sé, es un asunto curioso. Yo algo he leído de eso, los agotes también decían que Juan de Goyeneche, que es el que funda Nuevo Baztán, les habría sido una especie de benefactor. Bueno, es que no, pero eso parece que hay bastante mito, porque, por eso, porque en el estudio analizaban los apellidos de los que participaron en la construcción de Nuevo Baztán, y efectivamente había gente que venía del Valle de Baztán, probablemente algunos de ellos fueran agotes, que trabajaban mucho en la construcción, pero había flamencos franceses, muchos conquenses, es decir, no era que trajo aquí a los agotes y los instaló para que se libraran de la persecución, y de hecho los agotes siguieron viviendo en el Valle de Baztán, en algunos barrios determinados y tal. Pues nada, pueden pedir ya una nación, según estas barbaridades que sueltan por estos sujetos de los que hablamos, pues pueden pedir una nación y por supuesto con asiento en la ONU y nombrar primer ministro a uno que se llame Hassan, pues, por ejemplo. sí, no pasaría nada, y exigir pues instituciones propias y asiento en la ONU y ser reconocidos en la Unión Europea, en fin, ese tipo de fantasías que España riega generosamente con dinerito público, ¿no? Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo. Y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad. A un clic de distancia. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, que dice Sánchez que va a eliminar o ha eliminado los controles para que Hacienda tenga que visar los gastos que se hagan en la campaña esa de actos contra Franco. O sea, se trataba de repartir pasta entre los amigos y ahora se va a repartir esa pasta y además sin visado previo de Hacienda. No está mal, ¿no?
Hombre, es un buen negocio. Yo quiero recordar que la semana pasada en la Fundación Gustavo Bueno celebramos los 31 encuentros de filosofía titulados Franco, Franco, Franco. Están ahora subiéndose las intervenciones, yo mismo participé en algunas, pues bueno, donde se intentó esclarecer qué fue el franquismo, qué no fue, las continuidades, las discontinuidades. Lo digo porque con respecto al franquismo, que es el antifranquismo en el año 2025 sigue siendo una industria. La prueba es esta, ¿no? Es un buen negocio, ser antifranquista 50 años después, una cosa delirante, ¿no? Yo siempre digo, a Franco muerto gran lanzada, ¿no? Quiero decir, a buenas horas, ¿no? Y claro, los fastos han servido pues para mantener, o van a servir porque todavía estamos a mitad de año o menos incluso, para mantener pues a una serie de colectivos pues que viven muy bien, de cultivar el mito del franquismo y del antifranquismo, que son cosas un poco que se realimentan, ¿verdad? Porque yo siempre digo que lo mismo que decía del carlismo, ¿no? Que no hay un franquismo, hay muchos franquismos, porque hubo muchas familias ideológicas. Es un periodo de tiempo muy largo que tuvo muchas modulaciones. Y en fin, y luego pues no olvidemos una cosa que les da mucha rabia a algunos de nuestros mandatarios. El actual régimen es una transformación del franquismo. Actos en memoria de Ho Chi Minh no están previstos, ¿no? Durante por lo menos este año. No, pero si ven la oportunidad de negocio, los pondrán. Los montan igual, sí. No, además, ¿Cuántos actos de Teruel se podrían organizar unas jornadas hochimitas a las que podían invitar a Ábalos, a la brasileña, obviamente, a la chica esta, Pilar Alegría, Pupe de Sir, y que cuenten algo allí, ¿no? De la vida, azarosa vida de Ho Chi Minh, un tío que eligió hasta el nombre y el apellido, ¿no? Es verdad. Que eligió hasta el nombre y el apellido. Sí, él no se llamaba ni Ho, ni Chi, ni Minh. Era seudónimo. Totalmente. El hombre de la luz perpetua, no sé qué rollo se puso. Ahora, a los campos de reeducación los mandaba igual, ¿eh? Había dos opciones contra el que pensara, ya no digo que pensara en contra de la doctrina de Ho Chi Minh, sino que pensara el fusilamiento inmediato o el campo de reeducación, que podía durar 20, 30 o incluso 40 años, ¿no? Pero bueno, ahí le vamos a rompernos ahí la columna dándole cabezazos como nuestro presidente Sánchez, ¿no? ¿Cuántos actos ha habido del antifranquismo Porque yo me enteré del primero, pero... Sí, muy pocos. Estaban previstos 52. No, creo que eran 100. Creo que más, yo creo que me suena 100 a mí también. Yo creo que solo se han llevado a cabo dos. Bueno, el primero fue impresionante, ¿no? Sí. Con la chica aquella que le falló el micrófono, bueno, aquella una cosa. Asistieron todos, allí había que estar, lógicamente, ¿no? En un acto había que estar para lanzar la campaña, claro. Y luego ya poner el cazo, ¿no? Efectivamente, y luego pues hay que cultivar durante todo el año, pero no solamente este año, dentro de 10 años seguirán con las mismas porque les funciona, ¿no? Para su parroquia. Pues que el franquismo además es una cosa eterna. Es decir, dentro de 300 años habrá restos del franquismo disimulados, pero latentes, ¿no? Pues es como si ahora alguien dijera que existe una corriente todavía, pues no sé qué decir, de trastámaras, una cosa así delirante, ¿no? Entonces, pues por lo visto, claro, y luego en realidad, si nos ponemos ya puntillosos y tal, claro, puede haberlo, ¿no? Por las vías familiares, porque ya no hay ninguna familia que sea puramente franquista o antifranquista en cuanto a antepasados, porque todo está mezclado. Entonces vale para un roto y para un descosido, y vale sobre todo para fantasear, ¿no? Heroicidades, como dices tú, a buenas horas mangas verdes, ¿no? A 50 años después. Y luego yo el otro día, por ejemplo, planteaba, vamos a ver, ese es un dilema importante. ¿Cuándo empieza el franquismo y cuándo acaba? Es decir, empieza en el 36, el 18 de julio, empieza el 1 de abril de 39 con la victoria. Bueno, pues con los 25 años de libertad parece ser que empezaría en el 39. ¿Y cuándo acaba? ¿Y cuándo acaba? Esa es la gran pregunta. ¿Acaba en el 75 con la muerte de Franco? ¿Será un régimen tan apegado a la persona? ¿Acaba en el 78? ¿Acaba cuando dice la memoria democrática? Para que veamos toda la elasticidad de todo esto. Acaba bastante antes de que... O acaba bastante antes, claro. Es que esa es la cuestión. En España tenemos una curiosa tendencia a empezar las cosas y luego no se sabe cuándo acaban, ¿no? Por ejemplo, la Guerra de la Independencia Española empieza el 2 de mayo de 1808. ¿Qué día acaba? No lo sabe nadie. Claro, no, pero con esto han establecido
porque claro, les viene muy bien el tema de los aniversarios, siempre sirve para revisar y para hacer actos, ¿no? Y para hacer negocio. Claro, los 50 años sí que son de la muerte de Franco, sí que se sabe cuándo se cumplen, ¿no? Claro, pero claro, el franquismo... tampoco está del todo claro. Bueno, es verdad, tampoco está tan todo claro, sí, es cierto, es discutible y discutido, como se diga. Pero es verdad que ¿cuándo acaba? Y si es de la ley a la ley, en realidad no acaba. Que es lo curioso, ¿no? En mi opinión, acaba algunos años antes de la muerte de Franco. Acaba cuando... Hay unas transformaciones ya muy potentes. Claro, sí. Cuando el turismo ya ha hecho su efecto, cuando la apertura exterior ha hecho su efecto, cuando los planes... El plan de estabilización... Acaba cuando el alcalde de Benidorm se planta en el Palacio del Pardo y le convence a Franco de que autorice los bikinis en Benidorm. Exacto, por ejemplo. Sí. Es una transformación, por ejemplo. No, vamos a ver, los planes el plan de estabilización, que es del 59... viene precedido por los pactos de Madrid, que son del 53, pero es que antes del 53, en los años 40, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, España ya entra en la órbita por la vía militar de Estados Unidos, y eso ya supone un giro. Claro, lo digo porque ahora mismo en estos fastos que me imagino que se estarán produciendo, que yo por supuesto no voy a seguir, pues habrá quienes estén R con la adscripción al eje de Franco. Bueno, pues pudo haber adscripción, pero ¿cuánto duró la adscripción? Muy poquito, porque ya digo que en cuanto termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se da cuenta que tiene que tener como aliado a un régimen anticomunista como era el español. Pero luego, si nos vamos a las cuestiones económicas, el gran cambio económico, gentes del franquismo, del núcleo duro, estaban constantemente pendientes de las transformaciones y del intento de entrar en el Fondo Monetario Internacional. En fin, el nuevo orden mundial, en este caso, que aparece tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por decirlo así de una manera gráfica. Entonces, claro, el franquismo es un periodo de tiempo, ya sean 42 años, sean 36, que en ese paréntesis nos encontramos, temporal. Por cierto, un arco temporal menor que el de la democracia, siempre menor, y ahí ocurren muchísimas cosas. Y además pensar, que el franquismo es una especie de capricho de un señor de Galicia, pues es absurdo. No hay nadie, por muy narcisista o ególatra, y estoy pensando en otra persona, pero bueno, que gobierne solo, siempre tiene que tener un núcleo que le envuelva, ¿no? Entonces, este tipo de análisis son de brocha gorda los que suelen hacer. A no ser que esté dispuesto a recurrir a la violencia generalizada y la represión continuada, que tampoco fue el franquismo. Y que no puede hacer una persona sola. O sea, yo cuando dicen, y firmando, estaba como el que firma. No, pero eso tiene que tener una envoltura legal y una envoltura jurídica. Es que es absurdo, o sea, son misiones completamente infantiles. Es como si fuera un niño en un patio de un colegio. No, señor. Hasta el matón del patio del colegio tiene que tener un grupito, aunque sea de chivatos, que le protejan. Es decir, que son verdaderas visiones infantiles. ¿Hasta qué punto está consiguiendo Sánchez el efecto contrario con toda esa verborrea antifranquista? Claramente. Hay que pasearse por los institutos públicos de educación para ver que los jóvenes sienten una incomprensible admiración por aquello que otros tratan de denostar. Y en este caso, pues, te encuentras chavales que hoy tienen 18 años que se saben el cara al sol. Claro. ¿Y esto cómo es? Por la rebeldía de la... ¿Tú estás con Falange? ¿Tienes alguna relación familiar? No sé ni lo que es Falange. No sé ni lo que es, pero mola. La rebeldía de la juventud. Dice mola y molesta, ¿no? Sí, entonces, por lo tanto... Mola que cuyos restos sacaron del Panteón de Navarra, que estuve yo hace poco allí dando una charla en Navarra con la Fundación de Naes, pues, porque quieren hundir el Panteón, es que ya es un tema casi talibán, ¿no? Pero lo que dice Orcajo, muchos jóvenes incluso fabrican una especie de leyenda rosa, es decir, que aquí todo es absolutamente maniqueo, ¿no? ¿Qué pasa? Que está en la tabarra de antifranquismo, como una especie, o sea, antifranquismo, ya digo, a todo lo pasado, ¿no? Presentando un mundo atroz y lleno de crueldades, que contrasta también con muchos relatos familiares, cuando te dice la abuela, pues yo este piso lo pagué en 7 años, por ejemplo, Porque es verdad que también que el antifranquismo no era tan extendido. Y porque arrastran sus propios demonios, aunque la gente que no tenga pues referencias en edad escolar en estos momentos, pues probablemente no sepa
que a muchas chicas en el cole las llaman feminazis. Sí, sí. Esto es muy popular. Sí, no es, hombre, es ofensivo, obviamente. Pero como lo prodiga gente que tampoco sabe lo que quiere decir, pues es menos ofensivo, ¿no? Pero revela una imagen de aquello que algunos viven como rechazo. ¿Y dónde encuentras amparo a ese rechazo? Pues en una ideología que eso lo tenía firmemente agarrado por las patas, ¿no? Claro. Y por eso, creo yo que por eso una de las razones es que hay gente que abraza determinadas cosas sin terminar de entenderlas. Por ejemplo, la canción esta súper popular, Bella Ciao. Sí. Pues la usan jóvenes de ultraizquierda y la usa quien dice ser heredero de Franco. Sí. Dice, pero vamos, sí, es que da igual. Sí, hay ¿Por qué cierto... da igual? Bueno, da igual porque esta es una era porque es un canto de rebeldía. Es un canto de rebeldía. Uno, dos, esta es una era de gran confusión, en la que las ideas no tienen padre, las usa el que quiere, las malusa siempre, las malusamos siempre, todos, y las arrimamos a la escuadra de nuestra sardina, y por lo tanto, pues desde ese amparo, oye, pues un Padre Nuestro puede ser lo que el que lo diga quiera, ¿no? Con respecto a lo que decía de los jóvenes en los institutos públicos, pues estaba recientemente hablando precisamente con alguien que es profesor en un colegio, en un barrio madrileño, pues más bien de clase tirando a baja. Y yo le preguntaba por el tema dice, están desatados, dice, los alumnos en el colegio, o sea, ha habido un pendulazo a la derecha brutal. Sí, señor. Y además pero no solo, bueno, ahora, pues de 16 a 18 en edad de votos va a tener un subidón Vox impresionante. Pero no es solamente por el tema, por ejemplo, las leyes de género y tal, que eso induciría un pendulazo en los chicos. Dice, no, dice las chicas, dice, o sea, es espectacular la radicalización que se ha vivido en los últimos años. O sea que también dentro del voto femenino. Y realmente eso me recuerda, yo creo que casa con las noticias que llegan de las encuestas en Estados Unidos, donde resulta que el antitrumpismo pues es absolutamente minoritario entre la gente de menor capacidad adquisitiva. Tanto hombres como mujeres, gana Trump sin ningún problema. En los hombres con formación superior y tal, gana Trump por poco. Dice, el único segmento de población donde, digamos, lo progre sigue siendo mayoritario son las mujeres con formación superior, donde ahí mayoritariamente son antitrampistas. Es curioso, ¿no? Esa diferencia por sexos, pero también por clase social. La clase social más pudiente es la más antitrampista, pero solo en las mujeres, ¿no? Es todo muy... Bueno, porque realmente trumpismo, porque esas ideologías solo se pueden mantener con, casi diría yo, con unos niveles de vida muy elevados. O sea, estar pendiente de la adjetivación, pues lo puedes hacer cuando tienes solucionada la hipoteca, pero cuando no la tienes estás pendiente de la hipoteca. Así de prosaica es la realidad, ¿no? Y entonces yo creo que, y aquí en España también se ve dónde se mueve, Podemos, ¿quiénes eran? Donde no habían visto un obrero en su vida. Me recuerda un poco a aquello de Tierno Galván, que estaba intentando como Zaratustra buscar, oye, un obrero, quiero conocerlo. Son gente que está en otro plano, en otros ámbitos, en otros nichos de la realidad. Pues gente que estaba en Somosaguas fantaseando con el empoderamiento y otras zarandajas, y el españolito de a pie, pues lo que está pendiente es de que no se le estropee el coche, de cosas mucho más próximas al día a día. Entonces es lógico que digamos que ese tipo de especulaciones o de preocupaciones estén circunscritas a ámbitos mucho más pequeños, ¿no? Ya digo que el común, por decirlo de un modo así clásico, está pendiente de llegar a fin de mes, de cosas mucho más inmediatas. De todas maneras, yo creo que en el voto a Trump, que lo vamos a ir viendo cuando el fenómeno gane más distancia, porque en un principio pues era difícil de valorar un triunfo tan contundente, ¿no? Pero creo que vamos a ir viendo como una disección más sutil de
del electorado americano va a demostrar que se parece cada vez más al de España. Y el electorado en España tiene un formateo futbolero. También, claro. Yo con los que ganan. Me hago del Madrid, ¿por qué? Porque gana. Me hago del Barça, ¿por qué? Porque gana. No me hago del Español ni del Valencia, que no ganan nunca. Ese es el formateo también político. Yo creo que en Estados Unidos... ¿Usted cree que se puede cambiar de equipo de fútbol? Se puede cambiar. Muchísimo. Todos los que han venido a vivir a Madrid no eran del Madrid cuando vivían en Cuenca o en Valencia. Yo ya era del Madrid cuando vivía en Cuenca, pero... Bien. Pero la inmensa mayoría, o el que ha ido de Burgos a trabajar a Bilbao... Yo soy un madridista nacido en Cuenca. No era del Atleti, era del Madrid, pero se ha ido convirtiendo a ser del Atleti si se iba a vivir a Bilbao. En Barcelona lo mismo con el Barça, ¿no? Creo que el votante americano también se movía en un sustrato de decir, bueno, yo tengo que ir con el que gane estas elecciones. Como era muy obvio que Biden no las iba a ganar, pues iba haciendo, trampista, ¿no? Por otro lado, hombre, la expectativa de voto, pues en España tenemos amplia experiencia de eso. Hay quien la conquista, la hace suya, vende el coche de segunda mano, Felipe González. Quien hace propuestas a sus votantes y luego quien no las cumple. Tenemos ejemplos en todo el arco político que ha llegado al poder de estas dos circunstancias que forman parte de lo que la gente le reprocha al político as usual, ¿no? Oiga, es que ustedes no cumplen lo que prometen, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, hemos visto el arranque de la legislación de Trump y ahora vamos a ver cómo corre la etapa el ciclista Trump ya cuando se ha despedido de la salida y espera llegar algún día a la meta. Y ahí pues va a haber mucho desconcierto y mucha gente que se va a sentir decepcionada. Si hiciéramos un análisis al día de hoy, que sería injusto, porque cualquier foto fija no es un análisis de la realidad correcto, pues hombre, diríamos, a ver, en materia de la guerra de Ucrania, la prometida paz no está, bueno, fuera. A ver, las deportaciones prometidas, ¿qué? Bueno, pues no, hay una sentencia en Texas, otra que tal, en fin, complicado, pero no resuelto. Bueno, vale. El recorte de la administración central que tenía que hacer Elon Musk, bueno, es que es muy difícil, ¿verdad? Porque no, hombre, ya tenían que saber que era muy difícil. Y luego han aparecido, como en todas las administraciones, pues surgen granos importantes. No parece que sea una costumbre sana radiografiar al conjunto del país cuando piensas bombardear el Yemen, ¿no? Pues ya les ha pasado 2 veces. Mire usted, no ha tomado medidas la primera vez. Pues esto en Europa sería penalti y expulsión. En Estados Unidos no. Que en Europa sería penalti y expulsión, sí, lo dice cuando tenemos de presidenta de la Comisión Europea a Ursula von der Leyen. Estoy hablando de Europa entendida como suma de naciones. Eso le pasa al alto mando del ejército alemán y la ministra de Defensa, que por cierto lo fue Ursula von der Leyen, estaría en la calle, sin mayor... Pues fíjese dónde ha llegado, Mira, pero que por cierto, la pasó lo mismo que Álvaro García Ortiz, se le borró el móvil, curiosamente. Entonces, el de las vacunas. No, el de las vacunas no, el de los contratos cuando era ministra de Defensa en Alemania. También se le borró el de las vacunas. Es también. incidente, hombre, claro, con sus relaciones con el tipo de Pfizer. Pero de todas formas, ahí se deja usted cosas que Trump ha logrado. Ejemplo, pues ha logrado que todas las universidades, salvo Harvard, pongan fin a los comportamientos antisemitas. Ha logrado que caiga prácticamente a cero la entrada de nuevos ilegales en el territorio. Si es verdad que de momento le están parando la expulsión de los que Biden trajo. Ha logrado, por ejemplo, una victoria que hasta las feministas de otros países han tenido que aplaudir, como es el acabar con las políticas transgénero en los Estados Unidos. Ha logrado el empezar los recortes y ha recortado de momento 150.000 millones de dólares los gastos federales. 150.000 millones de dólares es lo que nos gastamos aquí en pensiones en un año. Es decir, y lleva 3 meses. Sí, por eso le digo que la foto tiene resultados dispares y que se pueden interpretar de diferente forma. Los grandes anuncios de momento están en el aire. Y eso es una rémora, porque a él le gusta ir deprisa
y esa sensación transmite, y cuando no consumas, siendo que has anunciado que en una semana va a haber paz en un sitio, que estos van a estar en la calle dentro de nada, pues entonces puedes decepcionar al elector. Yo creo que es un poco pronto también, ¿no? Seguro. Luis, ¿no? Es un poco 3 meses. Y es pronto porque además algunas de las promesas, pues yo estoy pensando un poco en la paz de Ucrania o el fin de la guerra de Ucrania, no es tan fácil, ¿no? Sí, también, claro, prometer que en una semana claro, o lo tienes ya atado antes o es muy difícil, porque ahí hay unos intereses, además unas placas geopolíticas, siempre insisto en lo mismo, está en la sombra, siempre está en la sombra. Si quieres lo trasladamos al panorama arancelario. Por ejemplo. Y en el panorama arancelario es evidente que, siendo que tiene elementos que permiten pensar que tiene razón en determinados escenarios o parte de ella, la ejecución del plan arancelario es lamentable. Se mire desde donde se mire. No estoy de acuerdo en absoluto. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué dice usted eso? Pues mire, porque siendo que tiene razón, por ejemplo, con Europa, en la discriminación de los coches americanos en Europa respecto de los coches europeos en Estados Unidos, la pierde completamente cuando dice, mire, esto dependerá del déficit comercial que tenga cada país con Estados Unidos. Dice, bueno, pues mira, España 9-1, con lo cual en España no nos pueden aplicar aranceles. No, pero esto lo vamos a hacer aquí en paquete, Unión Europea. Es que con Europa 20%. Solo funciona en paquete. Bueno, chico, pues entonces no digas lo que no debes decir. Si aquí las contradicciones... Pero ¿por qué no lo debe decir? Yo creo que dio con una fórmula muy interesante, porque las barreras no son solo arancelarias, las barreras al comercio son arancelarias, son legislativas, son de prohibiciones directas. Como las americanas. Sí, por eso. Pero al final quien tiene un déficit comercial es Estados Unidos para con el resto del mundo de $1 billón al año. Eso es así. Ahora, tú no puedes explicar eso con frases tan desafortunadas y con fórmulas que luego no vayas a cumplir. Si tú dices la ley es, si tú tienes déficit comercial conmigo, puedes estar tranquilo, que no pasa nada. Si tú me compras gas, se llegó a decir, te acordarás, Luis, si tú me compras gas y petróleo, olvidaros de los aranceles. Bueno, chico, no tiene el menor sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Estados Unidos tiene un déficit comercial con la Unión Europea de $350.000 millones al año. Claro. Lo que le dijo Trump es, oye, cómprame a mí los hidrocarburos, no se lo compres a Putin o a Maduro. Y tiene razón. Y en eso hicimos caso colectivamente. No, todavía no, se está estudiando. No, la compra de petróleo. Estados Unidos es hoy el principal importador de petróleo y de gas de España, más que Argelia, más que Kuwait, más que Qatar, Estados Unidos. Y tal cual ha hecho España, han hecho los otros. ¿Qué más nos da comprar gas a Trinidad y Tobago que comprárselo a Estados Unidos? Luego, entonces, sí funciona la amenaza de Trump. La amenaza de Trump es completamente ilógica para los intereses de Estados Unidos. Esto ya lo hizo Nixon en el 71 y lo hicieron en la Gran Depresión en los años 30 con una ley salvaje de aranceles que duró 1 año. La de Nixon duró 4 meses. ¿Por qué? Porque va a resentir el comercio internacional de Estados Unidos. ¿El problema cuál es? Mira las 10 grandes marcas norteamericanas conocidas en el mundo entero. ¿Dónde ganan la pasta? O sea, el planteamiento no es la autarquía, porque tu Amazon, tu Google, tu lo que quieras, están obteniendo el 75% de sus ingresos fuera de Estados Unidos. Con lo cual, te pegas un tiro en el pie si pones aranceles a lo que tenga que incorporarse a un producto made in USA como el iPhone, por ponerle un ejemplo. Claro, pero eso suponiendo que es que el objetivo de Trump sea imponer aranceles. El objetivo de Trump con los aranceles no es ese, y de hecho ha suspendido los aranceles a todo el mundo, salvo a China, que es el verdadero objetivo. Bueno, estamos en una guerra comercial contra China. Todo lo demás es accesorio. Pero tú no puedes hacer una guerra seria contra alguien anunciándole aranceles del 245%. Si es de coña. Y dice, ya no la voy a subir más porque quizás no tenga sentido. Obviamente, bienvenido a la lógica, aplastante, por cierto, pero hombre, es la credibilidad. ¿Qué ha hecho de Estados Unidos lo que es Estados Unidos? Que a pesar de presidentes más o menos torpes, que los han tenido, vaya que sí los han tenido,
tiene una credibilidad como país, donde ahí impera pues, el Estado de Derecho, donde hay separación de poderes, donde hay tribunales que contrapesan al poder político, y donde hay un poder militar industrial importante, que siempre lo ha habido, por cierto. Esa credibilidad ha sufrido una marcha atrás que tiene al país pues 2 años antes del motín del té. ¿Pero por qué? ¿De dónde saca usted eso? Por favor. Yo lo vería de otra manera. Nadie se fía de lo que diga Trump hoy. Pues no sé, yo voy a la encuesta de popularidad de Trump. ¿Fuera o dentro el de Estados 28 Unidos? dentro de Estados Unidos. Yo estoy hablando de la credibilidad internacional de Estados Unidos, lo que supone para España Estados Unidos, lo que ha supuesto siempre para Europa, lo que ha supuesto para Rusia. Que ahora Putin, como se sienta en la misma mesa a negociar lo que sea, no digo lo de Ucrania necesariamente, pues con uno que sabe que se la puede dar con queso, ¿no? No, ¿por qué se la puede dar con queso? Yo es que creo que se está usted fijando en las palabras de Trump en lugar de en la técnica de negociación de Trump. Trump dice unas completamente pero no demenciales, es lo que diga Trump, pero es lo nadie que dice su equipo. Pero entero, al final de arriba abajo. él transmite las barbaridades que son fundamentalmente para consumo interno y le va bien en las encuestas. Pero luego el mensaje que lanza a los demás es: querido, quiero que hagas esto. Y lo están haciendo uno por uno. México, quiero que controles la frontera para el tráfico de fentanilo y de personas. Aranceles del 25%. Oiga, eso es una barbaridad. Bueno, venga, vale, te los aplazo. Contrólame la frontera. Se la está controlando. Panamá, quiero a las empresas chinas fuera. Aranceles del 25%. Oiga, pero... ¿y si no compramos el canal? Oiga, pero... Ya están las empresas chinas fuera. Europa comprando ya hidrocarburos a Estados Unidos. Europa agachando la cabecita cuando Trump ha dado la orden y elevando al 2% la inversión en defensa. Trump está consiguiendo absolutamente todo lo que quiere y ahora en lo que está es en la guerra contra China. Por eso a él lo de Ucrania es que es un asunto menor para él. Él está concentrado en la guerra contra China. Y básicamente el mensaje que ha lanzado al mundo con los aranceles es: decide en qué lado de la trinchera estás, ¿en el americano o en el chino? Y se están retratando todos en el americano. Y por supuesto dice: y ahora a plazo 90 días los aranceles. Y los mercados dicen: Dios mío, ahora aranceles sí, ahora aranceles no, eso no es serio. Pues claro que es serio, es su estrategia de negociación. No, eso no es serio. Y en términos de credibilidad internacional se paga. Se paga. Estados Unidos va a sufrir una pérdida de credibilidad internacional evidente, hija de ser un socio no fiable. Bueno, pero yo creo que lo que ha conseguido, que es lo que más me ha interesado de esta especie de defensa o de razonamiento o de explicación en Panamá es importante. ¿Por qué? Porque en realidad, y yo estoy de acuerdo con Luis del Pino, estamos pues como siempre en las grandes políticas, las que tienen que ver con los imperios, que es una palabra ya que es tabú, no se puede decir imperio, pero hay que decirla porque es la verdad. Lo de Ucrania es secundario para Estados Unidos, a mi juicio, con respecto a su enfrentamiento con China, un enfrentamiento comercial, un enfrentamiento de otro tipo. ¿Por qué? Porque China, hasta hace unos años, los que tenemos ya, peinamos canas, era el mercado de la baratija y tal, o la imitación cutre y tal, pero es que ahora es otra cosa, ahora es una enorme potencia con una economía centralizada, con un país, dos economías, estos lemas que tanto funcionan. Y lo de Panamá es importantísimo porque no olvidemos que para la configuración de los actuales Estados Unidos, algunas infraestructuras como el propio canal de Panamá prácticamente es el canal, casi es una sinécdoque, fue fundamental. No hay más que estudiar lo que ocurrió en el siglo XIX, todo el fenómeno del filibusterismo, lo que intentó es ir configurando estructuras imperiales y las consiguió por métodos a veces muy discutibles, no lo vamos a negar, pero es que el enemigo real de... Pues mucha gente piensa todavía que estamos en la Guerra Fría y que el muro de Berlín, no, eso ya han pasado más de 30 años y ahora el enemigo real, el enemigo comercial es China. Entonces yo creo que ahí sí que lo que está haciendo Trump, y yo no soy estadounidense, yo soy español, o sea que mis intereses son puramente españoles, pero estamos en el mundo, ¿no? Es que está haciendo retratarse a todo el mundo. Meloni el otro día se retrató, por poner un ejemplo así bastante claro, ¿no? Y yo creo que todo lo que está haciendo es intentar de algún modo parar los pies a China, cosa que tampoco es fácil, ¿eh? Cosa que es bastante difícil. En Panamá es muy fácil,
porque eso lo Ahí había lo ha hecho hasta Biden. Sí, pero no lo hizo. Ordenas a una empresa estadounidense Pero no que lo ponga unos maletines sobre la mesa de la presidencia de Panamá y otros maletines sobre la propiedad que era Hutchinson Whampoa, que por cierto tenía intereses en el puerto de Barcelona cuando lo del Prusés, curiosamente. Lo podía haber hecho hasta Biden, pero no lo hizo. Claro, esa es la cuestión. Alguien tenía que llegar a hacerlo. No es una hazaña ni política ni militar. Sí, pero es un símbolo. Tú hablabas de credibilidad. Bueno, eso es un símbolo. Eso es un símbolo. Eso es un elemento gráfico que se entiende a la perfección. Oye, China se estaba quedando... Porque China lleva desplegando una política imperialista enorme, tremendamente centralista. Es decir, Gustavo Bueno lo comparaba con un convento. Es decir, todo que revierta dentro del núcleo irradiador, que diría el otro, ¿no? Compra de tierras raras, implantación en Hispanoamérica muy importante, las perlas, claro, África, América, claro. Entonces, claro, si Estados Unidos quiere seguir siendo un imperio, que lo querrá, o al menos muchos lo querrán en Estados Unidos, pues tendrá que hacerle frente. ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sabemos, porque los imperios también caen. Lo que yo creo que está intentando Donald Trump es mantener, bueno, y por eso habla con esos lemas un poco grandilocuentes de hacer América grande otra vez. Pues yo creo que ahí lo que subyace es esa idea de imperio que ha funcionado al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, yo creo que hay un interés no declarado detrás de la política arancelaria de Trump, que es darle la vuelta a algo que le ha hecho mucho daño no solo a Estados Unidos, sino a Occidente entero, que es la globalización. La globalización ha marcado pues un cambio de paradigmas y ha hecho que las sociedades occidentales industrializadas, Reino Unido, por poner un ejemplo neutro, pues dejaran de tener fábricas de coches y que los coches se hicieran en un sitio por un paraguas protector de la naturaleza del capitalismo, que es la codicia. La codicia es la que lleva a los británicos a empezar a tener cantidades de desempleados y dejar de producir coches que no son eficientes, que no son competitivos. Prefieren comprarlos fuera, importarlos y tener una masa de desempleados horrible, importantísima, que acaban siendo digeridos por el sector terciario. Acaban trabajando en servicios, acaban trabajando para la City, acaban jubilados en España vendiendo casas en Levante, ¿no? Acaban, no se sabe cómo. Ahí hay mucho trabajo, sí. Sí, por eso. En Estados Unidos pasa exactamente igual. Y el problema de Trump, de los que creen en la tesis de Trump, es que va a ser muy difícil, imposible, que a pesar de que se produzcan relocalizaciones de empresas americanas que ahora prefieren estar en China o Malasia o no sé qué, y que vuelvan para evitar pagar esos aranceles, vuelvan a recuperar la estructura industrial que tuvieron antaño. O sea, los fabricantes de coches en Detroit, venga, porque yo lo digo allí. Ya. No, eso va a ser muy difícil porque entre otras cosas, una fábrica de coches hoy puede llegar a manejarse, si es de coches eléctricos, con 150 personas de personal, no con 3.000, 5.000 o 10.000 como antaño. Y luego pues ha pasado el tiempo y esa gente se ha buscado la vida. Muchos se han jubilado, otros están trabajando en sector, vendiendo seguros o vendiendo publicidad o lo que demonios sea, pero en el mundo terciario, en el mundo del sector servicios. Y eso es irrecuperable, lamentablemente, porque Occidente ha reaccionado muy tarde y eso no tiene vuelta atrás. ¿Se podrán relocalizar empresas en Estados Unidos? Puede ser, sí, hombre, claro, habrá muchas que lo hagan. ¿Vendrán otras que ahora son coreanas y prefieren...? De todas formas, eso es un razonamiento interesante porque efectivamente hoy en día pues las fábricas con la automatización, la robótica, etcétera, necesitan mucho menos personal. Pero entonces, ¿qué motivo hay para que estén en China y no en Detroit? Porque si el coste de personal ya no es un factor diferencial... Le está pasando lo mismo a China. Le empieza a pasar lo mismo a China, claro. Ese es el problema. El problema es la competitividad derivada de la eficiencia. Y en el mundo capitalista... Ya, pero pues, si está robotizado, entonces ya no hay necesidad de deslocalizar a China, a Etiopía o a donde sea. En Detroit, 150 tíos a lo mejor cuestan un poco más caros que 150 Seguro. En China, pero la diferencia no es mucha. Eso se lo puedo garantizar. Pero la diferencia no es mucha. Claro, pero ¿qué solucionas? Con 150 empleos nuevos, poco.
Bueno, poco de lo que quiere solucionar. Pero ¿a dónde conduce ese razonamiento? Porque claro, entonces China también decaerá, bueno, pero que esto es la historia del mundo, tampoco es nada nuevo. También caerá y se desplazará a la India a lo mejor. En bueno, pues no lo sabemos. Momento claro. en el que tenga que pagar unos salarios más justos. Efectivamente. Yo me fijaría en una cosa que es importante, una diferencia que es importante para entender lo que está haciendo Trump. La situación de India es exactamente la misma que la de China en cuanto a que se ha deslocalizado allí mucha industria, sobre todo mucha industria farmacéutica, por ejemplo, en India. ¿Alguien está viendo que hay algún problema con India? Trump dijo, le pongo unos aranceles que le puso unos aranceles altísimos. Modi, el presidente de India, se ha reunido con Trump, todo estupendo, palmadas en la espalda, y con India no va a haber ningún problema. Si es que el problema no son los aranceles, ni siquiera es el desequilibrio comercial, el problema es China. Y es a China a quien Trump quiere poner de rodillas. Y por tanto, pues llegará a un acuerdo con India, llegará a un acuerdo con la Unión Europea, con Rusia, con Australia, con Japón, con quien sea. Con Taiwán ya lo está desarrollando el acuerdo. El caso es aislar comercialmente a China, porque China es un peligro. La India no. O sea, India, pues sí, se desarrolla, que nos ha quitado muchos puestos de trabajo, pero India no es un país expansionista, no está dirigido por un partido comunista genocida. Es decir, que al final lo que hay detrás de todo esto no es economía, es política, pura y dura. Tiene una estructura de castas todavía que también fragmenta interiormente el país, es decir, que son casos, no son exactamente iguales. Pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, no sé qué es lo que querrá hacer Trump, pero haga lo que haga, estoy seguro de nosotros en España con Sánchez le derrotamos. Financial Times revela que la ocupación en España es 100 veces mayor que en Francia. ¿Cómo narices va a invertir nadie en sector inmobiliario en España? Así está el sector. Unos precios estratosféricos también, ¿no? Y poca oferta y bueno.
¿Eso con blanqueo de la droga o sin blanqueo de la droga? hay que analizar ese fenómeno, ¿eh? El otro día, estos días de Semana Santa, ha aparecido un narco colombiano muy relevante, buscado por todos, por la DEA, por todos, tal, que había comprado una finquita a orillas del Guadalquivir, no lejos de Sevilla, y nadie lo vio. Y a lo mejor ha hecho un embarcadero, quizás. Una finquita chiquitita, ¿no? Sí, una cosa discreta con embarcadero, ¿cómo no? ¿Qué menos? Claro, ¿Qué menos? ¿no? Por eso digo que lo del blanqueo está haciéndole un daño al sector inmobiliario tremendo. Sí. Pero, no sé, ¿cómo es posible que el sector inmobiliario no se haya puesto en pie hace tiempo? Es que estamos hablando no de una tasa 3 veces mayor, sino 100 veces mayor que en Francia. O sea, aquí en España ha dejado de funcionar la propiedad privada en lo que al sector inmobiliario se refiere. Tienes una casa y ya nadie te garantiza cuánto tiempo va a ser tuya y si la vas a recuperar en caso de que te la ocupen, ¿no? Pues es un asunto central, porque la vivienda, pues es que es absolutamente... A mí me hace mucha gracia también, bueno, gracia en sentido irónico, ¿no? Estos que dicen, bueno, es un derecho constitucional, todo el mundo tiene derecho, pero no, es un derecho... Y luego dicen a la vez, y no se puede hacer negocio con la vivienda. Bueno, pues como que no se puede, toda la vida se ha hecho, se ha habido compraventa. El problema es que ahora mismo no hay compraventa, o hay una compraventa casi inaccesible para la mayoría de la población, porque y luego además la experiencia de la masiva venta en su momento por parte de los bancos ha hecho que estos se retraigan de tal manera que para la concesión de hipoteca piden absolutamente de todo tipo de garantías. O sea que es un mercado lleno de contradicciones, y en el caso de España pues sí que es verdad que está viniendo un capital extranjero importante por razones X, que quizá pues sean las que hizo el Cajo. Singularmente en Madrid también está viniendo mucho dinero de Hispanoamérica, y eso encarece enormemente el mercado. Entonces hay una especie de fractura en la cual hay pisazos o casas extraordinariamente lujosas y luego un mercado de una especie de infravivienda que, vamos, yo estoy viendo viviendas de 30 metros, con verdaderos agujeros, ¿no? Y si a esto sumamos el hecho de que muchos jóvenes ni se planteen ya comprar, sino que, lo digo por una experiencia propia que tengo, que se planteen irse de casa, pero a compartir piso, en ningún momento a decir que van a intentar comprar porque no pueden, pues se va a producir un problema social, me parece que enorme. Si a eso añadimos que el que no puede comprar ve que otro puede ocupar, pues a ver cómo se soluciona esto, ¿verdad? Yo creo que con dureza contra la ocupación, sin duda alguna. Bueno, la Constitución no reconoce el derecho a la propiedad. Hace una cosa un recorte un poco sutil sobre el derecho que tiene usted a impedir que las fuerzas del orden entren en su domicilio sin mandato judicial, pero eso no tiene nada que ver con el reconocimiento liso y laso del derecho a la propiedad. Está reconocido el derecho al trabajo, están reconocidos no sé cuántos derechos, pero el de la propiedad ahí no consta reconocido. Y se puede arreglar en Francia, que en Francia lo arreglaron con 2 decretillos en los que se decía, si tiene contrato de inquiocupa, desalojo en 3 días. Si no tiene ni siquiera contrato, en 24 horas. La policía lo puede hacer a denuncia del titular de la propiedad. Y no interviene el juzgado, lo hace la policía. Claro, 100 veces menos problemas, claro, obviamente. Si aquí se toman las mismas decisiones, pues tendremos la misma proporción que puede haber en Francia, donde, por cierto, ha habido bandas organizadas de todo tipo de delitos que campan por sus respetos, y barrios de ciudades en los que la policía no se atreve a entrar. O sea, no son un modelo de casi nada. No. Pero en esto, la verdad es que hicieron lo propio. Hicieron lo que haría un gobierno español que no estuviera implicado directamente con el radicalismo de los ocupas, o que le pudiera afectar electoralmente el meterse con ellos, que lo hablemos claramente, esto es lo que nos pasa. En Barcelona tuvieron una alcaldesa que era ocupa y defensora de los derechos de los ocupas, pues fíjate. Sí, yo iba a poner el ejemplo de Barcelona, que ya venía de ese mundo prácticamente, ¿no? Es tremendo. Y los efectos sobre Barcelona han sido devastadores, la degradación de Barcelona en estos últimos años. Fíjate, incluso arrancan con un alcalde socialista que tenía un hijo ocupa en el barrio de Gracia. ¿Es verdad? ¿Quién? Mira, sé dónde vivía y no me acuerdo del apellido.
pero te lo busca enseguida. No, usted sigue hablando. Vivía en la calle Bailén. Un nombre español, ¿eh? Sí, bueno, algún francés lo discute, pero la verdad es que sí, ¿no? Sí, bueno, hay ciudades españolas... ¿Puede ser? No. Alcalde socialista anterior a Colau. A Ada Colau. Pues no nos acordamos en este momento. Yo te lo digo. ¿No era Ereu, no? No. Era más mayor que Ereu. Pues nada, en fin, un alcalde de cuyo nombre no nos acordamos tenía un hijo ocupa que vivía en la calle Bailén. Bueno. No, el alcalde vivía en la calle Bailén, el hijo vivía en el barrio de Gracia, ¿no? Narcís Serra, tampoco. Narcís Serra, tampoco. No, sí, Serra es un tipo de la alta Barcelona, digamos. Bueno, yo te lo digo, no te preocupes. Bueno. El caso, que en estos momentos tenemos una legislación que impide que alguien recupere su vivienda en caso de que se la ocupen o se la ocupen. Además, pues bueno, la policía lleva quejándose hace muchísimo tiempo de cómo está la legislación, de cómo al no ser delito grave no se puede entrar directamente a por los ocupas, etcétera, etcétera. Bueno, mientras eso no se corrija, pues no habrá ninguna manera de que aquí nadie invierta. Eso sí, en lo que uno puede invertir es en un sindicato. España... Tenemos hoy las cifras, me parece que es en el Debate o en The Objective, no estoy seguro. Hay 320.882 delegados sindicales. Es que es tremendo. 320.882 que por supuesto tienen todos ellos derecho a las horas sindicales. El que menos son 15 horas al mes, el que más son 40 horas al mes. Sumen ustedes horas y tenemos todos los meses pues cerca del 1.000.000 de horas dedicadas absolutamente a nada, porque todavía si los delegados sindicales se dedicaran a defender los derechos de los trabajadores, pero ya vemos a qué se dedican, ¿no? Se dedican, bueno, yo he escrito esta mañana una columna en la Gaceta aludiendo al sindicato, a comisiones obreras en Cataluña, pues se dedican a trabajar para las oligarquías locales, porque allí lo que dicen es que hay que trabajar en catalán, cuando resulta que los jóvenes catalanes entre 16 y 24 años, si no me equivoco, en el ocio, es decir, donde no operan los comisarios políticos, los chivatos y demás, pues mayoritariamente usan la lengua española. Entonces, eso da cuenta de hasta qué punto está corrompido el sistema, vamos, en cuanto a que un sindicato que se supone que es de clase, pues está alineado con las tesis nacionalistas que fragmentan el mercado y fragmentan la clase. Pues esto es lo que tenemos, señores. Bueno, y es un pago en especie, o sea, a los señores de los sindicatos, ¿no? ¿Usted qué necesita? Es Joan Clos. Yo dije Clos. Era Joan Clos. Pero claro, el otro día se suscitaba en un ayuntamiento una protesta de unos jóvenes vestidos de langostinos y de gambas. No, eso fue en Alcalá de Henares. Sí. Quejándose de que el ayuntamiento de Alcalá de Henares, que debe estar por debajo de los 200.000 habitantes, por ahí, rondando los 200.000, tuviera 12 liberados sindicales. 12. Entonces buscan. Liberados sindicales no es que tengan 40 horas para cosa sindical al mes, no, es que no trabajan ni un día. Full total. Entonces, ¿cuántos ayuntamientos debe haber en España por encima de 200, o en torno de 200.000? Pues muchos, un montón. Y claro, si pasas a 300.000, entonces ya tienes 15 o 18. Yo tengo que decir... ¿Cuántos tiene Madrid? Claro, yo tengo que decir que, porque me ha tocado estar en esos ambientes en alguna ocasión, el PP no está muy por la labor de recortar al... Lo digo porque hay muchos ayuntamientos con coaliciones, PP y Vox, y tiene que ser Vox el que diga bájale, porque se defienden como gato más arriba, porque saben que son parte del sistema. Y quiero también acusar desde aquí a Moreno Bonilla el trato que le ha dado a los sindicatos en Andalucía, que parte del éxito de Moreno Bonilla es mantener las políticas, o bueno, prácticamente todo el éxito, mantener las políticas socialistas, y entre esas políticas socialistas es tener a estos grupos que trabajan, se ponen a trabajar a favor de quien les subvenciona cuando toca.
Eso hay que decirlo con toda rotundidad. Obviamente. Y eso es intocable si alguien no llega con ánimo de pelear contra ellos. Claro. No, y tienen un poder fáctico enorme, absolutamente enorme, y están alineados con el sistema autonómico, con la inmersión lingüística, con todas las políticas de si son una parte, son sindicatos, pues no le llaman verticales pues porque no querrán, pero vamos, perfectamente dependientes del poder, porque yo creo que es que es evidente que un sindicato, y me parece que es lógico que haya sindicatos, los obreros se tienen que depender de sus cuotas, no puedes depender del poderoso, porque es que el poderoso es el que legisla, entonces te ha comprado. Quiere decir que tú tienes que defenderte con tus cuotas y luchar por tus derechos, como se ha hecho o como se debería hacer toda la vida, ¿no? Fíjate, en una televisión pública controlada históricamente por el Partido Popular, la Televisión de Madrid, Telemadrid. Ahí, esto lo he visto yo, un director general de esa casa vivía encerrado en su despacho con un montón de pancartas alrededor del despacho, desde que entrabas dirigidas hacia el despacho del director, donde se repetía machaconamente la idea de que en esta casa se manipula la información. Y visto eso, pues le dices amablemente al director, ¿cómo toleras esto? Y me dice, ¿qué quieres que haga? Poder fáctico. ¿Y qué quieres que haga? Pero también pasó en televisión española. También pasó en televisión española. Poder consentir. Claro, y dijeron, no hay manipulación. Hombre, vamos a ver, tampoco nos chupamos el dedo. En todos los medios de comunicación hay manipulación, no existe la objetividad. Eso es una idea límite y tal. Pero vamos, anda que no hay manipulación en la televisión española actual. Vamos, es que te pones a ver la parrilla, es una detrás de otra. Hasta las telenovelas, ¿no? El cura siempre es el malo, el policía, en fin, es todo un poco burdo, pero manipulado, como es lógico, ¿no? La respuesta es diferente si el que manda es el PP. Porque en realidad la actual democracia coronada está manejada desde el principio por el Partido Socialista y los otros son el partido de la gestión cuando toca. Que bueno, la gestión es una forma de hablar, ¿no? Intermitentemente. Intermitentemente, ¿eh? Sí, así es. Si toca mucho rato, no, nerviosos. No, un ratito y vale, y ya desprestigiaremos la opción para volver con renovadas energías, claro, o incluso rehabilitar a una de las cosas en las que Europa podría progresar. No, mire usted, en la Europa de las libertades, los sindicatos y las patronales se financian con las cuotas de sus asociados, como el Madrid y el Barça. Claro, es que es como debería ser. O sea, si es en Alemania. Vamos, oiga... Pero parece mentira que, bueno, esto es una ironía, ¿no? El PSOE que viene de Alemania, como sabemos, se le olvida... a mí lo de Europa me hace mucha gracia porque... Si es algo que conviene, bueno, lo hacen en Europa. Y la gente, sí, por favor, pero si si no voy a ser yo europeo. Pero, por ejemplo, la inmersión lingüística que no existe en Europa, no, ahí no pasa absolutamente nada, ahí no hace falta ser europeo. La devolución de competencias de los Länders, por ejemplo, ¿no? Centrales o no. El decreto de reunificación alemana que supuso una conmoción tremenda, que aquí sería, vamos, reajustarlo todo. No, eso no es Europa, eso es una cosa alemana, ¿no? Es vergonzoso, vamos. Bueno, Europa vale para lo que les interesa. Claro, para lo que no les interesa, no vale Europa. Ejemplo, reconocer a Edmundo González como presidente legítimo electo de Venezuela. Sánchez no lo puede hacer porque eso lo tiene que adoptar la Unión Europea en su conjunto. Reconocer el Estado palestino. Sánchez lo hace porque le da la gana sin que la Unión Europea se pronuncie sobre el tema. Es todo igual. Si es que ante eso, ¿qué argumentas? Pues no hay argumentación posible, ¿no? Yo echo de menos, pues no sé, alguna quema de la Bastilla o algo... O dos. Aquí lo que hemos tenido son algunos rodeados el Congreso, perfectamente orquestados y tal, pero no se va al fondo de las estructuras potentes. No se quiere. No, bueno, porque a la derecha, a la oposición, le falta mala leche. Objetivamente le falta mala leche. Bueno, le falta mala leche y le falta también una idea de España medianamente solvente. Gestor o gestión, y eso no es suficiente, creo. Yo creo que no. ¿Usted se cree a Feijóo cuando dice que derogará todo lo que ha hecho Sánchez al 1000%? No me creo nada de ese señor. No, ¿verdad? No, nada. Sinceramente nada. A ver, ese señor era el que decía que Galicia era una nación sin Estado. Esto lo tiene usted que inscribir en el marco de la imagen, ¿no?
era en un bar tomando una caña y unos No, pinchos. en una entrevista. Una entrevista que, por lo que yo he visto, se desarrolló en un bar, tomando ¿Ah, sí? unas cañas y unos... Bueno, vale. A la entrevista con Eduardo Inda. Sí. Yo he visto imágenes que me apuntan a insinuarlo, ¿no? Si Don es que Eric los Gutiérrez. dobles siguen siendo los dobles. Don Luis, venimos con la libre encuesta de hoy, que hoy les preguntábamos a los oyentes cuántas horas al día dedican a informarse de la actualidad política. Imagino que nuestros tertulianos, pues muchísimas. Nosotros les dábamos 4 opciones, ninguna, 1 hora o menos, entre 1 y 3 horas y más de 3 horas. No sé, los tertulianos que... Al día, ¿cuántas horas están ustedes? Joder, espero que ellos más de 3 horas. Estamos ahí con el botoncito intentando enterarnos de manera intermitente, ¿no? Ellos no valen hoy como representación de la audiencia. Es que llega, te diría que depende. Depende de si habla mucho marisú, que hay que buscar un traductor de marisuense, o si me pongo mucho o me pongo poco. Y luego hay tránsitos sobrevenidos. Por ejemplo, si la noticia del día, como llevamos algunas semanas ya, son las explicaciones de Pilar Alegría, amigo, entonces ahí ya necesitas mucho tiempo de reflexión, en proceso de análisis. Pues normal, ¿no? Hay gente que es difícil entender. Es sorprendente que algunos políticos que se debían dedicar a explicarle a la gente lo que se hace dentro del gobierno, se le cuesta tanto entender a algunos, pero bueno, se necesitarán muchas horas. Por eso nuestros oyentes, don Luis, hay que decir que el 51%, que es la opción más votada, prácticamente la mitad, dedican entre 1 y 3 horas. Quiere decir que por lo menos una gran parte de este programa ven. Quizás no entero porque son 3 horas y 10, pero gran parte lo ven, don Luis. En segunda opción, que imagino que será la gente que lo ve entero, con un 29% más de 3 horas. Muchísima de nuestra audiencia, prácticamente 1 de cada 3, dedican más de 3 horas al día a estar informado, ya sea a través de aquí, o otros programas del Toro, Pulso Económico, la cuenta de Iván Vélez, Twitter, diferentes medios de comunicación. E incluso la redifusión de este programa. Por supuesto, cómo no. Después el 18% dedica 1 hora o menos. Muchísima gente ha votado esta opción, pero hay que decir que casi la totalidad de los oyentes de este programa dedican una parte bastante importante a informarse en política. Digamos que ese 51 más ese 29% sumados dan ese un 80%, que yo creo que es un número bastante alto. Ya en última opción con un 2%, que me sorprende, porque si están viendo esta libre encuesta, algo de información sí que están recibiendo, pues bueno, con un 2% la opción de ninguna hora, don Luis. Sí, yo creo que esa última opción realmente era la opción trampa. Es como si coges y pones una encuesta que dice, ¿sabe usted leer? Y te sale un 3% que dice, no. Exactamente. Entonces, si están respondiendo a la libre encuesta esta, quiere decir que algo se informan políticamente a lo largo del día, ¿no? Sí, exactamente, don Luis. Por eso, a veces, viendo estos 2% en esta opción, sorprende cuando en alguna encuesta hemos tenido un 0% de una de las opciones, porque ya tener una opción con un porcentaje tan bajo ya sorprende, pero viendo este caso, viendo otros casos que hemos puesto que llegan al 2-3% de las opciones menos votadas, cuando sale un 0%... Es que ¿Algún comentario que hayan dejado los oyentes? Pues sí, don Luis, muchos comentarios hemos tenido de que la gente se informa a través de Radio Libertad, El Toro, Pulso Económico, que empiezan por la mañana con don Luis, continúan con Dando Caña, continúan después con el señor Horcajo, después van a El Gato, fin de semana más se perdió en Cuba. Bueno, muchísimos comentarios de ese tipo de ese tipo de actualidad política, que es la que siguen, porque les gusta informarse a través de nuestro medio de comunicación. Le leo algún comentario en concreto. Nos dice Marta: don Luis, por la mañana hasta que empiezo a trabajar, un rato dando caña con don Luis hasta que empiezo a trabajar, un rato dando caña mientras preparo la cocina, y el inicio del gato al agua por la noche, como le decía don Luis. Después nos dice también VRF Teleco: procuro estar informado, lo importante es dónde informarse. Que esto lo han comentado también algunos oyentes, que ya no solo cuánto tiempo se está uno informando de la actualidad, sino dónde y de qué fuentes bebe. Nos dice también Alfer, dice: demasiado, son ganas de intoxicarse. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado, Luis?
es que acabo de ver una noticia de última hora de F Noticias. Estaba verificando que es el perfil oficial de F, que acaba de morir el Papa Francisco. Papa Francisco, sí. Vaya. Vaya. 38 años. Sí, a mí también me salió la noticia. Bueno, pues esa noticia de última hora, y con esa noticia de última hora pues despedimos la tertulia. A las 12 tendrán ustedes en Dando Caña más información, y si no, con redacción abierta de don Xavier Orcajo esta tarde, pues les darán también cumplida información. Bueno, pues descanse en paz el Papa Francisco. Don Xavier, muchísimas gracias. Don Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez, y a todos los oyentes que han participado. Y nada, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy don Paco Linares nos viene a decir que a Dios le pide fe y fuerzas, y que a los políticos lo que le pide es honradez y humildad. Buenos días, don Paco. No me fío para nada de los gobiernos de España. No creo en sus palabras, solo en sus hechos. De momento, del único que me fío es de Santiago Abascal, de Vox, que por cierto está en la oposición. Don Luis del Pino, buenos días, gracias. Pekín nos ha robado entero el mes de abril. Zapatero es el nuevo San Juan Bautista de la Moncloa, tanto en China como en el Grupo de Puebla y ante Waterloo. Que Dios nos asista. Después va Pedro, que tras su viaje a Vietnam, con homenaje incluido al dictador genocida Ho Chi Minh, don Pedro, nuestro líder cósmico, llegó a la capital del país productor por excelencia. Como se sabe, China es una dictadura donde se vulneran los derechos humanos. No existen libertades individuales. Se aplica la pena capital. Siguen abiertos los campos de, entre comillas, reeducación y exterminio. Y el control digital de los ciudadanos. También es el país que más contamina y el que más contribuye al calentamiento climático global. Pero ya lo explicó Deng Xiaoping en los 80. Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Nuestro hombre solo quería reequilibrar la balanza comercial, 45.000 millones de euros en compras y tan solo 8.000 millones de euros en ventas, principalmente carne de cerdo y vinos. Xiaoping, aprovechando el órdago norteamericano, 245% frente al 125% en aranceles, utilizó a nuestro presidente como escudo humano para pedir a Bruselas un boicot a Trump. La imagen de Xi Sánchez traspasó fronteras. Las palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent, descafeinaron el viaje. Apostar por China es como cortarse el cuello, pero son los ojos achinados lo que nos van a quedar. Estos son solo hechos, no creencias. Mañana más y mejor. Punto final.